Hola a todos, soy Jorge Mario López y hoy vamos a tocar un ejercicio de cadena de Markov con estados absorbentes. En este ejercicio en particular, es un ejercicio tomado del libro de Hamdi Taha, novena y décima edición, en ambos se encuentra, en el capítulo de cadena de Markov. En este ejercicio nos encontramos con un partido de tenis en la final de un campeonato, juegan André y John. Recordemos que en un partido de tenis, el primer jugador en ganar 3 sets de un máximo de 5 gana el partido. ¿Ok? Las estadísticas muestran que el 60% de probabilidades de que André gane cualquier set. Bien, eso quiere decir que la probabilidad de que John gane cualquier set es de 0.4. Nos pide el ejercicio que expresemos el partido como una cadena de Markov. También nos pide en el inciso B cuánto durará en promedio el partido y cuál es la probabilidad de que André gane el campeonato. La pregunta C nos indica que si el marcador es un set a 2 a favor de John, ¿cuál es la probabilidad de que André gane? Y el inciso D nos está indicando que si el marcador es un set a 2 a favor de John, determinemos la cantidad promedio de sets hasta que el partido termine e interpretemos los resultados. ¿Ok? Bien, entonces a partir de aquí comenzamos a hacer un proceso de modelación del ejercicio. Lo primero que yo recomiendo cuando nos enfrentamos a un ejercicio de investigación de operaciones es entenderlo, ¿no? Entonces aquí es sencillo porque es un partido de tenis. Bien, así que ya sabemos que el partido de tenis, el primer jugador en ganar 3 sets, pues gana el partido. Bien, es un máximo de 5. Vale. El siguiente paso va a ser modelar la variable estocástica. Bien, entonces aquí ya podemos tener de pronto algunos problemas. Se nos puede venir en mente muchas formas de modelar esa variable. Por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir eh, decir de que tiene dos estados, que André gana o que gana John. Otro puede pensar en, por ejemplo, el número ese que gana André, el número ese que gana John. Pero creo que el truco se encuentra siempre en analizar las preguntas que se encuentran en este tipo de ejercicios, ¿no? En especial, la pregunta que nos va a dar una idea de cómo hacer la modelación, de cómo definir la variable y luego los estados, va a ser la pregunta C. Bien, si observamos bien esa pregunta C, nos dice de que si el marcador es un set a 2 a favor de John, ¿cuál es la probabilidad de que gane André? Vean el comienzo. Si el marcador es un set a 2 a favor de John, entonces es indispensable que esa parte sea un estado. Es decir, que entonces los estados serían los marcadores para poder responder a esta pregunta. Si el resultado no es marcador, no podemos responder a esta pregunta. Bien, vean que es muy específica, ¿no? Un set a 2 a favor de John. Entonces requerimos obligatoriamente que los estados, o por lo menos un estado, sea este marcador en particular, para poder responder a esta pregunta. Bien, entonces a partir de aquí y gracias a esta pregunta, pues ya nos da una idea de cómo creamos nuestra variable XT. Bien, entonces esta variable XT será el marcador de partido, bien, al final del set T. Ese es la variable estocástica, ¿no? Marcador del partido al final del set T. Entonces, ¿cómo vamos a expresar ese marcador? El primer número va a indicarnos el número de set ganados de André y el segundo número nos va a indicar el número de set ganados de John. Y así vamos a diferenciar el marcador, el número de set ganados de cada uno de los jugadores. Y ese sería el marcador del partido en un momento determinado, en un set determinado. ¿Bien? Ahora, una vez que modelamos o que ya definimos nuestra variable estocástica, lo que vamos a hacer ahora es observar los estados y hacer la modelación de la cadena de Markov. Bien, entonces, si el marcador, ya sabemos, perdón, que la variable estocástica es el marcador,
Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es pensar cuál sería ese primer estado, cómo comienza ese partido, con qué marcador inicia. Pues entonces sabemos que ese partido de tenis va a comenzar justamente con un marcador de 0-0. 0 sets ganados para Andrés, 0 sets ganados para John. Entonces, recordemos, el primer número nos va a indicar el número de sets ganados de Andrés y el segundo número nos está indicando el número de sets ganados de John. ¿Ok? Ahora vamos un momento a pensar, ¿no? El partido arranca, primer set. ¿Qué puede pasar al final del primer set? ¿Ok? Entonces, al final del primer set, lo que puede ocurrir es que gane André o que gane John. Si gana André, el marcador quedaría 1-0 y la probabilidad de que eso ocurra sería 0.6. ¿Bien? Pero si gana John, el partido quedaría o iría 0-1. ¿Bien? Y la probabilidad de que eso ocurra es 0.4. Acuérdense que 0,6 es la probabilidad de que André gane cualquier set y 0,4 es la probabilidad de que John gane cualquier set. Bien, entonces pensemos ahora que estamos en el estado 1-0. ¿Qué puede ocurrir al finalizar el siguiente set? Al finalizar el siguiente set pasa lo mismo, ¿no? Puede ganar André o puede que gane John ese set. Si lo gana André, el marcador quedaría 2-0 con una probabilidad de 0.6. Pero si gana John, el marcador iría 1-1. Vean que gana John y el 0 se convierte en 1. Iría 1-1 y la probabilidad de que eso ocurra es 0.4. Bien, ahora pensemos que estamos en un marcador de 0-1. ¿Qué puede pasar al final del siguiente set? Al final del siguiente set es posible que André gane. Si André gana, el marcador quedaría 1-1 y la probabilidad de que eso ocurra es 0.6. Pero también puede pasar que gane John. Si eso ocurre, el marcador iría 0-2 con una probabilidad de 0.4. Bien, vamos hasta arriba, vamos al estado 2-0. ¿Qué puede pasar si estamos en un marcador de 2-0 a favor de André? ¿Qué puede pasar al finalizar el siguiente set? Pues que André puede ganar el siguiente set. Si André gana, el marcador quedaría un 3-0 y el partido finaliza ganando André el campeonato. Bien, la probabilidad de que eso ocurra es 0.6. Quiero que observen que ese estado 3-0 le coloqué un retorno de probabilidad 1, lo que nos está indicando de que es un estado absorbente. Claro, y tiene sentido. Una vez que el partido llegue a 3-0, pues permanece en ese estado para siempre porque ya el partido terminó. ¿Ok? Bien. Ahora volvemos otra vez al 2-0. ¿Qué puede pasar además de que André gane? Pues que gane John. Si gana John, con una probabilidad de 0.4, el partido del marcador pasaría a un 2-1. Bien, vamos con el estado 1-1. El partido va 1-1. ¿Qué puede ocurrir al finalizar el siguiente set? Al finalizar el siguiente set puede que gane André o que gane John. Si gana André, el partido pasa a un 2-1 y si gana John, el partido pasa con 1-2. Cada uno con su respectiva probabilidad. Bien. Ahora, si el partido va 2-0, ¿qué puede ocurrir? Si gana André, el partido pasaría a un marcador de 1-2 y si gana John, el partido finaliza con un marcador de 0-3. Vean que acá también tenemos un estado absorbente y el marcador iría 0-3 y aquí ganaría John. Bien, vamos a seguir con los estados que no son absorbentes, que son transitorios, el 2-1 y el 1-2. Comenzamos con el 2-1. Bien, vamos con 2 sets a favor de André y un set a favor de John. ¿Qué puede pasar al finalizar el siguiente set? Lo que puede ocurrir es que gana André y el partido quedaría con 3-1 con una probabilidad de 0.6 y vean que también es absorbente porque ya finaliza el partido. O también puede ocurrir de que gana John y el partido pasaría a un marcador de 2-2. Ahora, si el partido va 1-2 a favor de John, un set para André y 2 para John,
¿qué puede pasar al finalizar el siguiente set? Lo que puede ocurrir es que gane André y el partido pasaría a un 2-2, o que gane John y el partido pasaría a un 1-3. En este caso, en este último caso, vemos que también es un estado absorbente porque el partido finaliza ganando John. Ahora nos queda todavía un estado, que es el estado 2-2. ¿Qué puede ocurrir en este estado 2-2? Si gana André, el partido quedaría 3-2 y se acabaría ganando André el campeonato. O que gane John y el partido quedaría 2-3 y también finaliza ganando John el campeonato. Bien. Entonces, como estamos observando, tenemos 6 estados absorbentes. El 3-0, el 3-1 y el 3-2. En esos 3 estados gana André. Y el 0-3, 1-3 y 2-3. En esos 3 estados gana John. Bien. Y esos 6 estados son estados absorbentes. Los demás estados son estados transitorios, son de paso. ¿Bien? Entonces vean que ya tenemos la modelación de nuestra cadena de Markov. Bien, ya tenemos nuestro diagrama de transiciones. Ahora vamos a irnos al Excel para convertir este diagrama en una matriz de transición y comenzar a hacer los cálculos que nos pide el ejercicio. Bien, nos vemos en el Excel. Bien, ya estamos en el Excel. Este es el diagrama que hicimos justo ahora. Lo que voy a hacer ahora es escribir cada uno de estos estados en el Excel. Bien, entonces comenzamos. Voy a escribirlo, por ejemplo, un poquito más abajo. Voy a escribirlo por aquí. Y me voy a ir guiando después de estas probabilidades, ¿no? Entonces, el primer estado es el 0-0. Vean que lo que voy a hacer es convertirlo. Son 15 estados totales. Vamos a convertir todos estos estados. Todos estos estados vamos a convertirlo en formato texto para que no tengamos ningún problema. Bien, vamos a ir escribiendo todos estos estados. Bien, el 0-0 ya está aquí. Luego 1-0, 0-1, 1-1, 2-0, 0-2. Los absorbentes vamos a dejarlos al final. 2-1, 1-2, 2-2. Ahora sí, los absorbentes. 0, 1, 2, 0-3, 1-3. Bien, quiero que observen que de entrada coloqué los estados absorbentes al final. Bien, eso me va a ahorrar un paso que es el paso de la ordenación. Acuérdense que si ustedes tienen una cadena de Markov que no está organizada, tienen que organizarla de tal forma que los estados transitorios van al principio y los estados absorbentes queden al final de la matriz. ¿Ok? Un poco más grande. Voy a hacerlo en otra hoja. Ya sabemos que son los estados. Vamos a hacerlo en otra hoja. Aquí tengo mis 15 estados. Voy a copiar estos estados y le voy a dar clic derecho y le voy a dar transponer. Bien, botón transponer. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se vea bien en pantalla. Listo. Y esto será la matriz P. ¿Eh? Entonces, usando un diagrama se pueden guiar, por ejemplo, si estamos en el estado 0-0, ¿qué puede pasar al finalizar el siguiente set? Se puede estar en el estado 0-1 con una probabilidad de 0,6 o en el estado, 1-0 con una probabilidad de 0,6 o en el estado 0,1 con una probabilidad de 0,4. Bien, entonces
la apuntamos aquí de 0, 0, que ese es el origen. Puede pasar a un estado 1, 0 con probabilidad 0,6. Aquí gana André. O puede pasar a un estado 0, 1 con probabilidad 0,4. Bien. Todos los demás datos son 0, pero eso los llenamos al final. Bien. Si estamos en estado 1, 0, ¿qué puede ocurrir? Bien, entonces, ustedes pueden irse guiando del diagrama. Si están en el 1, 0, lo que puede pasar es que puede pasar a un 2, 0 o a un 1, 1. Bien. Entonces, puede pasar a un 2, 0 con probabilidad 0,6 o a un 1, 1 con probabilidad 0,4. Bien. Ustedes ya saben que pueden ir haciendo uso del diagrama de transiciones para ir escribiendo. Yo lo voy a hacer directamente, ¿bien? Porque también se puede, sin problema. Por ejemplo, del 0, 1, ¿qué puede ocurrir? Que gane Andrés. Si gana Andrés, el marcador pasaría a un marcador de 1 a 1 con probabilidad 0,6. O que gane John, en ese caso sería un marcador 0,2 con una probabilidad de 0,4. Observen que en cada fila solo hay 2 daticos. ¿Bien? Si tengo un marcador 1 a 1, ¿qué puede ocurrir? Que gana Andrés, lo que pasaría a un 2, 1. A un 2, 1 con probabilidad 0,6. O también a un 1, 2 con probabilidad 0,4. Si estoy en un 2, 0, ¿qué puede ocurrir? Que gane André, lo que pasaría a un 3 a 0 con probabilidad 0,6. O también puede pasar a un 2 a 1 con probabilidad 0,4. Si damos un 0,2, ¿qué puede ocurrir? Que gane André. Sería un 1, 2. 1, 2 con probabilidad 0,6. O que gane John y pasaría a un estado 0,3 con probabilidad 0,4. Del 2, 1, ¿qué puede pasar? Que gane André, lo que pasaría a un 3 a 1, a un 3, 1 con probabilidad 0,6. O que gane John, lo que pasaría a un 2, 2 con probabilidad 0,4. Si estamos en 1, 2, puede pasar a un 2, 2 con probabilidad 0,6 o a un 1, 3 con probabilidad 0,4. Si estamos en un 2, 2, puede pasar a un 3 a 2, 3 a 2 con probabilidad 0,6 o a un 2, 3 con probabilidad 0,4. Ya aquí en adelante son estados absorbentes. Quiero que todos son estados absorbentes. Y los estados absorbentes tienen uno en el estado que le corresponde a la deuda principal. Es decir, de 3,0 pasa a un 3,0, ahí van 1. ¿Sí? Y todo lo demás también tiene un 1. Y justamente ese 1 pertenece a la deuda principal. ¿Ok? Ya tenemos un nota matriz, los espacios están en blanco, lo vamos a llenar de ceros. Pero vamos a hacer la separación, ¿no? La separación de las matrices, acuérdense que debemos hacerla en la línea que separa los estados absorbentes de los demás estados, ¿no? En este caso sería esta línea que estoy dibujando aquí, separa en columnas los estados absorbentes de los demás estados. Y también en filas sería así. Bien, esa línea también separa los estados absorbentes de los demás estados. Bien, una vez que hacemos esa separación de estados absorbentes con los demás estados, tanto en fila como en columna, lo que hacemos sencillamente es, tenemos que apuntar las dos submatrices de interés, que serían la submatriz N y la submatriz A. La N va a ser la submatriz superior izquierda. Yo lo que hago es que le pongo un colorcito, vamos a poner un color, voy a bajar de este azul. Esta va a ser la matriz N, va a ser la matriz N, ¿bien? Y la otra submatriz, que es la superior derecha, esa submatriz va a ser la submatriz A, ¿bien? Vamos a llamarla aquí. Esta va a ser la submatriz A.
Estas van a ser nuestras dos submatrices. La N, que es la azul, y la A, que es la B. ¿Bien? Estas líneas, pues ya nos sobran, ¿no? Ya las podemos quitar. Y aquí nos queda lo que nos interesa. Vamos a llenar esta matriz, esos ceros, esos espacios en blanco por ceros. Entonces, lo que yo suelo hacer es que yo selecciono la matriz, me voy a la lupita y escojo buscar y seleccionar. ¿Bien? Y ahí escojo reemplazar. Vamos a reemplazar los espacios vacíos, así que no escribo nada, por un 0. Y le doy reemplazar todos. Bien, acepto. Y ya tenemos nuestra matriz P completamente diligenciada. Lo que voy a hacer ahora es hacer los cálculos, ¿no? Entonces, para los cálculos, vamos a comenzar con tiempo medio de permanencia. ¿Bien? Con el tiempo medio de permanencia. Y recordemos que el tiempo medio de permanencia, la fórmula sería I menos N a la menos 1. ¿Bien? I menos N a la menos 1, donde I es la matriz identidad. Vamos a poner esto un poquito más grande. ¿Ok? Ese va a ser el tiempo medio de permanencia o tiempo esperado de permanencia. Bien, esa es la fórmula. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente la evaluación, ¿no?, de esa fórmula. Los tiempos medios de permanencia, yo les comentaba en el video de teoría, que tienen la misma estructura que la matriz N. Es decir, que va a tener las mismas filas y las mismas columnas. Es decir, filas van a ser los estados transitorios y las columnas también serán los estados transitorios. Entonces yo lo que suelo hacer es que me copio la estructura de la matriz N, la pego y borro los datos. Borro los datos ya para comenzar a escribir aquí la fórmula. Bien, vean la fórmula, vamos a hacerla de una. Esto sería entonces igual a la inversa. La inversa en Excel, la función es M inversa. ¿De quién? La inversa de la matriz de identidad. En Excel, matriz de identidad, la función es m.unidad. ¿De qué dimensión? Del número de estados que tengo. Transitorios, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estados. Serían 9 estados. Entonces, esa es la matriz de identidad de tamaño 9, que es del mismo tamaño que la matriz N. ¿Bien? Ahora menos la matriz N, que es justamente esta que tengo aquí en azul, para hacer la coloría, para identificarla. Cierro paréntesis, punto enter, y ya tengo mis tiempos medios de permanencia. ¿Bien? A manera de ejemplo, vamos a observar un poco. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, este 0,48? ¿Qué quiere decir? Que en promedio permanecemos 0,48 sets en el estado 1-1, dado que comenzamos el partido en 0-0. ¿Bien? Eso es lo que nos está indicando ese 0,48. Que en promedio estamos permaneciendo 0,48 sets en el estado 1-1, dado que comenzamos en el estado 0-0. Bien. Ahora vamos a conseguir los tiempos esperados de absorción. Tiempo esperado de absorción. Hacerlo un poco más pequeño. No, también a copiar el formato. Bien. La fórmula para los tiempos esperados de absorción es muy similar a la de los tiempos de permanencia, salvo que hay que multiplicarla por un vector columna de poro unos. ¿Bien? Entonces quiero que observen que serían los tiempos de permanencia multiplicados por un vector de poro unos. En el video de teoría también le decía que se puede encontrar como la suma por fila de esta matriz de tiempo de permanencia. Bien, vamos a hacerla de las dos formas. Un vector de poro 1 sería sencillamente esto. Sí, un vector de poro 1, un vector columna de poro 1.
Y los tiempos medios de absorción o tiempo esperado para la absorción va a tener en filas los estados transitorios y va a tener una sola columna que va a ser justamente los tiempos de absorción. Bien, aplicando la fórmula, vemos que es una multiplicación que sería mmult, que es la función para multiplicar matrices en Excel. Y vamos a multiplicar los tiempos medios de permanencia, que ya lo calculamos, que serían estos datos de aquí, punto y coma, por el vector de unos, que sería estos datos de aquí. Cerramos paréntesis, hundimos enter y ya tenemos los tiempos de permanencia. Se autollenó porque estoy trabajando con Office 365. En Office 2021, 2024 se llena de forma automática. Si ustedes tienen una versión inferior de Office y les muestra aquí error, lo que tienen que hacer es que seleccionan los elementos, seleccionan las filas del tamaño adecuado. En este caso son 9 estados, entonces seleccionan 9 filitas en una sola columna. Se van a la barra de fórmulas y presionan de forma simultánea el Control, el Shift y el Enter. Bien, eso se hacía para los Office un poco más antiguos. Ya en los Office modernos se llenan de forma automática. También es posible que tengan algún dato. Si tienen algún dato, él le va a generar así como numerales, ¿no? Error de desbordamiento. ¿Bien? Entonces lo que tienen que hacer es quitar los datos que están interfiriendo y llenados. Si ustedes lo borran, ya él lo llena de forma automática. Bien. Otra forma de calcular estos datos, les comentaba que es también sumando por fila. Bien, vamos a observarlo que si sumamos por fila, voy a usar la función suma y sumo la fila, toda la fila de la matriz de tiempos medio de permanencia. Observamos que nos da exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, una forma de calcularlo, yo comúnmente el que utilizo es el de la suma. Bien, pero ustedes, el que más les guste, pueden utilizar. Bien, ¿qué nos indica esos tiempos de permanencia? Por ejemplo, ¿qué nos está indicando este 3,22 que estoy marcando aquí? Nos está diciendo de que si el partido va 0-1 a favor de John, se esperan 3,2 sets en promedio hasta que el partido termine. ¿Por qué sé que es hasta que el partido termine? Porque es hasta la absorción. Y recordemos que los estados absorbentes justamente son los estados donde el partido termina. Aquí no puedo diferenciar cuál es el estado en el que va a terminar. No sabemos. Así que todos estos estados están como si fueran agrupados, ¿no? Están todos agrupados en esta columna. Están todos agrupados aquí. Así que, ¿qué tienen en común estos 6 estados? En estos 6 estados el partido termina. Por tanto, este 3,2 es el tiempo medio que hace falta desde que el partido va 0-1 a favor de John hasta que termina. ¿Ok? Entonces lo que hay que pensar aquí es qué tienen en común los estados absorbentes, ¿no? Y eso es lo que estaría ocurriendo acá. ¿Ok? Bien, ahora vamos a conseguir las probabilidades de absorción. Hacemos aquí. Hacemos alto tamaño. Y la fórmula para las probabilidades de absorción es esta. Quiero que vean que son los tiempos de permanencia multiplicados por la matriz A. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura de estas probabilidades? Va a tener en fila los estados transitorios y en columnas vamos a tener los estados absorbentes. En pocas palabras, la matriz de probabilidades de absorción va a tener la misma estructura que la matriz A. Observen que la matriz A, justamente es la que está en verde, tiene en filas los estados transitorios y en columnas los estados absorbentes. ¿Bien? Ahora sí, aplicamos la fórmula. La fórmula sencillamente es una multiplicación que sería mmult. Bien, vamos a multiplicar la matriz de tiempo de permanencia, que sería esta está aquí en azul, punto y coma, y la vamos a multiplicar por la matriz A, que es esta que tenemos acá en verde.
¿Ok? Unimos Enter. Y ya tenemos aquí nuestra matriz. Bien. Vamos a analizar qué nos indica cada dato de eso. Vamos a hacer un ejemplo. Tomemos este dato. Bien. ¿Qué nos indica ese dato? Bien. Ya ahí lo selecciono para que lo puedan ver. Es 0,28 es la probabilidad de ser absorbido por el estado 3-2, dado que comenzamos en el estado 1-1. Es decir, si el partido va 1-1, la probabilidad de que el partido termine con un resultado de 3-2 a favor de André es de 0,28. Esa es la probabilidad de que el partido termine con un resultado de 3-2, dado que comenzó o que se encuentra en un estado 1-1. ¿Ok? Entonces ya hicimos todos los cálculos y ahora nos toca responder las preguntas. ¿Ok? Vamos a responder las preguntas. Vamos al planteamiento y vamos a observar las preguntas. La primera pregunta nos dice que expresemos el partido como una cadena de Markov. Ya lo hicimos de dos formas, de hecho. Bien, la primera forma en que lo hicimos fue en el diagrama de transiciones. Esta es una forma de representar el partido como una cadena de Markov. Y la otra forma que hicimos fue justamente la matriz de transición. Bien, son las dos formas y las dos son válidas para hacer una modelación de una cadena de Markov. Vamos con la siguiente pregunta. En promedio, ¿cuánto durará el partido? Veamos hasta ahí. En promedio, ¿cuánto durará el partido? Ok, entonces, lo que hay que pensar es ese lapso de dónde comienza y dónde termina. Bien, ok, si es todo el partido, quiere decir que comenzó en el estado 0-0 hasta que finaliza en alguno de estos estados absorbentes. Ok, entonces lo que quiero analizar es justamente el tiempo esperado de absorción desde que comienza en el estado 0-0 hasta que es absorbido. Bien, entonces ese 4,06 lo que me está indicando es el número promedio de sets que se requieren, o en promedio, ¿no? Desde que comenzamos el partido hasta que finalice. Entonces se espera de que ese partido termine en 4,06 sets. Bien, ese es el tiempo de duración. Como aquí la transición es un set, pues estamos hablando de 4,06 sets. Desde que comienza en el estado 0-0 hasta que el partido termina. Les comentaba de que esta absorción es cuando el partido termina porque están los 6 estados como mezclados, ¿no? Como en grupo. ¿Bien? Primera pregunta resuelta. 4,06 sets. Vamos con la misma B. Y de otra parte, ¿cuál es la probabilidad de que André gane el campeonato? Bien, vamos a los ejercicios. Probabilidad. Solo tenemos una cosa que calculamos que son de probabilidades, que serían las probabilidades de absorción. Bien, ahora todas estas que debo ver. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que André gane el campeonato? Ok. Entonces, como no me dice partiendo de qué estados, pues asumo de que desde que comienza el partido, desde el estado 0-0, y observo los estados en donde André gana. André gana en estos 3 estados y John gana en los estados que estoy dibujando azules. ¿Bien? En los 3 estados verdes gana André y en los azules gana John. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que André gane el campeonato? Pues sería la suma de los estados de las probabilidades donde él gana. ¿Ok? Por tanto, la probabilidad de que André gane el campeonato va a ser la suma de estos 3 estados. Entonces, la probabilidad de que André gane el campeonato es de 0,68. Y quiero que observen que es superior al que él gane cualquier set, que es de 0,6. Entonces, recordemos que la probabilidad de que André gane cualquier set es de 0,6, pero la probabilidad de que él gane el partido es de 0,68. ¿Ok? Esa sería la suma
de los 3 estados donde André gana. Bien, ya tenemos la pregunta B resuelta. Vamos con la pregunta C, que nos dice, si el marcador es un set a 2 a favor de John, ¿cuál es la probabilidad de que André gane? ¿Ok? En la misma probabilidad, pero esta vez vamos 1 a 2 a favor de John. 1 a 2 a favor de John sería esta fila. Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que André gane. Misma historia, ¿no? Vamos a sumar los estados donde gana André. En este caso, hay un solo caso donde puede ganar, que es en el estado 3-2. Por tanto, la probabilidad de que André gane sería 0,36. Pero al final es la misma historia, que sería sumando los estados donde André gana. Entonces, la probabilidad de que André gane si el partido va 1 a 2 a favor de John es de 0,36. ¿Ya? Ahora nos pregunta la D. En el inciso C, es decir, con un marcador de un set a 2 a favor de John, determinemos cuál es la cantidad promedio de set hasta que el partido termine. ¿Ok? Hasta que el partido termine, acuérdense que estamos observando los tiempos esperados de absorción. Bien, con el partido 1-2, bien, el número promedio esperado de sets hasta que el partido termine sería 1,6 sets. Entonces esperaría que en 1,6 sets se termine el partido. Ahora, si ustedes tienen que apostar, por ejemplo, en un software, en una página de estas de apuestas, ¿a qué apostarían? ¿Al que el partido termina en un set o que termina en 2? ¿Y por qué nos da 1,6 sets si en tenis no hay 1,6 sets? Hay un set, 2 sets, 3 sets, son números enteros. ¿Bien? ¿Por qué 1,6? Bueno, por pedazo primero. Como son promedios, son valores esperados, son medias, pues una de las propiedades del promedio es que no necesariamente el promedio se encuentra en el dominio de la variable que estamos analizando. Me explico. Si tú vas a analizar el número de hijos de los hogares de una población, tú puedes analizar, por ejemplo, que en una familia tengan un hijo, que en otra familia tengan 0 hijos, en otra tengan 2, en otra 4, en otra 4, en otra 0. Bien. Y digamos que quieres conseguir el promedio de eso. Bien. Entonces vean que el promedio nos da 1,4. Y 1,4 no es un dato que se encuentra dentro del dominio de la variable número de hijos. Bien, porque los números de hijos deben ser números naturales. ¿Ok? Entonces, el promedio no necesariamente se encuentra en el mismo dominio de la variable que estás analizando. Entonces, acá pasa lo mismo. Los valores esperados, piénsalo también como un promedio, pasa lo mismo, ¿no? No necesariamente se va a encontrar en el mismo dominio del número de sets, por ejemplo. Entonces aquí, si vemos que es más probable, si tienes que apostar, es más probable irse hacia el 2 que irse hacia el 1. 1,6 está más cerca del 2 que del 1. Por tanto, si tienes que apostar, apostarías a que se esperan que transcurran 2 sets. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre con los promedios. Bien. Aquí terminamos el ejercicio. Ya respondimos todas las preguntas. Espero que sea claro. Y también que resuelvan más ejercicios. Les recomiendo los ejercicios del libro de Hamdi Taha, 9ª o 10ª edición, en el capítulo de cadena de Markov con estados absorbentes. En especial, observen el ejercicio resuelto de esa sección y del libro de Hamdi Taha y se van a dar cuenta de que es un ejercicio bastante bueno. ¿Bien? Nos vemos hasta la próxima y chao.